días, el Centro de Microbiología se complace en dar inicio a este ciclo de charlas y seminarios virtuales, a través de los cuales queremos dar a conocer el personal científico del centro, las actividades que se desarrollan tanto en temas de actualidad como de interés e investigación. Abarcarán temas de actualidad y todos, digamos, actividades que se han ido en los últimos años ampliando, todo con el fin de dar un impacto en cuanto a temas de salud pública y seguridad alimentaria. Los seminarios van a ser coordinados por el doctor José Luis Zambrano y se realizarán periódicamente. En el día de hoy nos acompaña nuestra distinguida compañera, la doctora Flor Pujol, a quien el doctor Zambrano presentará. Agradecemos su participación y esperamos sea de provecho para todos. José Luis, a ti. Flor, puedes comenzar. No hay mucho que decir de ti. El seminario que nos va a dictar la doctora Flor, como todos saben, se llama Diversidad Genética del Coronavirus causante de la COVID-19 y su importancia en salud pública. La doctora Flor es jefe del Laboratorio de Virología Molecular, quien está participando activamente en esta situación del COVID, y ella es investigadora titular emérito de nuestro instituto y además es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Flor, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, José Luis, por la coordinación de estos seminarios y muy agradecida a la jefatura de centro por reactivar los seminarios de centro, y muchas gracias, Esmeralda, por tu introducción. Entonces, la presentación voy a tratar de no pasar de 30 minutos por las limitaciones de tiempo, y en función de lo que Zoom nos permita, nos quedamos conectados en este enlace para las preguntas y respuestas, que se harán mayormente a través del chat por razones de tiempo, quizá. Y si no, el doctor Zambrano ya mostró otro enlace que va a escribir en el chat para que ustedes tengan, si nos tenemos que desconectar por razones de tiempo. Les voy a hablar entonces de la diversidad genética del SARS-CoV-2, como dijo José Luis, y su impacto en salud pública. Ya habiendo cumplido ayer un año de la declaratoria de la pandemia, sabemos que fue la primera pandemia por coronavirus. Sabemos que este es el tercer coronavirus que genera estas neumonías graves atípicas. El primero fue en 2002, todos estos coronavirus tienen un gran reservorio en los murciélagos, en virus de murciélago, y en general pasan a través de un virus que infecta a un reservorio intermediario. En el caso del SARS-CoV fue la civeta. En el caso del MERS, que surge periódicamente, ha habido varios surgimientos desde el 2012, son los dromedarios y camellos. Y en el caso del SARS-CoV-2 no hemos identificado el virus y el reservorio animal intermediario. Y sabemos que el pangolín el virus del pangolín comparte parte de la secuencia de este virus, pero no es idéntico como en los otros casos, por lo que esto ha dado pie a numerosas teorías especulativas conspirativas sobre el origen de este virus. Sabemos que una comisión de la OMS fue a China para aclarar este punto, y de nuevo las conclusiones apuntan a un origen natural, y quizás hay que buscar más entre mamíferos pequeños, mustélidos, para conseguir este virus exactamente, digamos, que sea el progenitor del que saltó especie y pasó al humano. Este virus pertenece al orden Nidovirales, familia Coronaviridae, género beta coronavirus, subgénero Sarbecovirus, y se debe a la apariencia de corona que exhibe este virus al microscopio electrónico por la espiga que decora su envoltura
lipídica superficial. Esa espiga tiene una región que es la RBD, que es la que une al receptor conocido como ACE2 o enzima convertidora de angiotensina 2. Es un genoma extremadamente largo para ser un virus ARN, de cerca de 30.000 nucleótidos. En general, los virus ARN no sobrepasan los 10.000 nucleótidos, y cuando los sobrepasan es a través de genomas segmentados, como influenza y rotavirus, por dar solo un par de ejemplos. Y esto es porque como no tienen en general actividad correctora, acumularían demasiadas mutaciones y no serían viables con un genoma tan largo. Veremos cómo hace estos coronavirus para darse el lujo de tener un genoma continuo largo. Sabemos que para entrar entonces a la célula utiliza este receptor, que es el receptor ACE2, del cual hablamos ya anteriormente, pero además de este receptor existe una proteasa, una serinproteasa que está en la superficie, que escinde esta proteína de la espiga y ayuda a exponer el péptido de fusión, que es el que le permite entonces fusionar su membrana con la membrana de un endosoma temprano, y de esta forma entrar todavía más rápidamente a la célula que aunque también tiene la vía de entrada a través de un endosoma tardío. La cloroquina lo que inhibe es justamente esta vía del endosoma tardío, y esto podría explicar por qué el fracaso terapéutico de la cloroquina, ya que el virus tiene otra vía de entrada. Una vez entrado a la célula, la replicación se realiza en el citoplasma, como los virus ARN en general. Sí existen evidencias de que algunas proteínas van a núcleo, y ahí quizás entonces la acción de la ivermectina, pero sin entrar en muchos detalles en la replicación del virus, solo que para la transcripción de los ARN mensajeros hay una transcripción discontinua que siempre involucra el mismo inicio y después busca una secuencia líder dentro de este ARN viral, y esta peculiaridad de la familia Coronaviridae es la que la hace propensa a recombinación, como veremos posteriormente. Entonces, ¿por qué muta el SARS-CoV-2? Entonces, como ya les dije, era de esperar, por tener un genoma tan largo, que tuviese lo que no tienen los otros virus ARN, que es una actividad correctora. Y esa actividad correctora es lo que le permite, digamos, darse el lujo de tener un genoma continuo tan largo. Es decir, cuando decimos, no, es que los virus ARN mutan, pues no forzosamente muta igual por las mismas razones que los otros virus ARN. Sin embargo, sí, ahorita de agradezco, apaguen sus micrófonos, por favor. Acaba de empezar como yo vi que era las 11. Las 11:15. Este virus también tiene, como ya les dije, por este mecanismo de transcripción y esta peculiaridad de la polimerasa, una alta tasa de recombinación, y esto permite unos intercambios de información, de lesiones, etcétera, y esto es lo que le da la habilidad a esta familia viral para el salto de especie. También por el qué tipo de ARN. Entonces... Finalmente, otro mecanismo que tiene este virus es diseminación por enzimas del hospedero. Es decir, puede ser tan deleterio para un virus ARN mutar demasiado que el mismo organismo genera mecanismos para hipermutar este virus, ¿no? Entonces, todas estas están actuando, perdón, pero es que el ruido me enredó un poquito. Todos estos mecanismos son los que generan la variabilidad, la generación de diversidad en este virus. Las primeras, digamos, genotipos o tipos virales fueron descritos por la base de datos de GISAID, que ha acumulado
centenares de miles de secuencias en el mundo de genomas completos de este virus, y se basaban mayormente en mutaciones puntuales, y entonces se describía estas distintas, digamos, genotipos virales. Esta clasificación fue sustituida por una más dinámica y racional, que es la reportada por Rambaud y colaboradores, donde se establecen dos linajes originales, el A y el B, en función del aminoácido que tengan en la posición 614, que les habrá sonado, si recuerdan, la famosa mutación D614G. Este es el linaje ancestral y este surge en China mismo y definen entonces los linajes A y B. Luego se le va asignando números y subnúmeros. Es una clasificación jerárquica que nos permite establecer quién es el ancestro de los distintos linajes que vamos estableciendo. Y es una clasificación entonces basada en filogenia, además de las mutaciones. Hablamos justamente de esta primera mutación, que fue la primera que causó, digamos, curiosidad, que es la D614G. Y rápidamente esta mutación, después de marzo, hacia finales de marzo, ya había sido predominante en todas partes del mundo. De hecho, en Venezuela, actualmente todas las secuencias que generamos tienen la mutación D614G. Y como ven aquí, esto exhibe una mayor carga viral y esto se ve por el ciclo donde se observa la señal, lo que llamamos el CT en PCR en tiempo real, que es menor. A menor ciclo, mayor carga viral. Sin embargo, parece ser más infecciosa, pero no existe evidencia de enfermedad más grave y sencillamente pues es la que ya circula mayoritariamente. Con este panorama establecimos evaluar un poco la diversidad genética del brote inicial de esta enfermedad, de esta viremia en Venezuela. Y secuenciamos 7 genomas completos. Esto lo hicimos a través del método de Sanger. Tuvimos ciertas dificultades por secuenciación de próxima generación en aquel momento. Y 10, además de algunos 7 aislados, genomas completos, más 11 aislados que teníamos un fragmento. Como ven, un predominio, 10 de 11 aislados con la mutación D614G. La única que tenía la D en posición 614 es un aislado de el Zulia de realmente el inicio de la epidemia, como ven aquí, proveniente de Madrid. Entre otras curiosidades de estas cepas, encontramos que en el primer brote que ocurrió en el estado Nueva Esparta, encontramos aislados que tenían una deleción en la NSP1, una deleción de 3 aminoácidos, que después en el brote que ocurrió hacia agosto-julio no la encontramos. Analizando en un estudio reportado todas las secuencias y las mutaciones y deleciones que se habían descrito para el momento, vemos que esta proteína NSP1 es justamente donde se encuentra la mayor frecuencia de mutaciones, esta que encontramos. Esta proteína NSP1 está involucrada en defensa de la inmunidad innata, interfiere con la síntesis de proteínas del hospedero para favorecer la síntesis de las proteínas virales, y esta deleción entonces no sabemos todavía no la hemos llevado a cultivo, pero eventualmente se podrá hacer. Pensamos que quizás podría estar afectando pues la capacidad replicativa de este virus. Aquí ven un modelaje realizado por el doctor José Luis Zambrano del Laboratorio de Biología de Virus, que colaboró con nosotros en este arduo trabajo, y aquí es importante
reconocer el arduo trabajo de Carmen Luisa Loureiro y Rosana Jaspe, entre otros, de un trabajo en colaboración además con el Instituto Nacional de Higiene, y gracias a la coordinación del doctor Héctor Rangel del diagnóstico del coronavirus en el laboratorio. Bueno, como ven aquí en este modelaje, ustedes ven cómo hay un cambio de conformación en esta deleción cae en la parte flexible de esta proteína. Entonces, bueno, es algo que puede ser interesante seguir explorando. Otras mutaciones que han aparecido posterior es la que ocurrió cuando se infectaron unos bisones a partir del contacto con humanos infectados y se generó una mutación que luego estos bisones transmitieron a los humanos. Pero por ahora, esta mutación no reviste mayor preocupación o alerta. Para entrar entonces en el tema de las variantes, que ha sonado mucho en los últimos, digamos, ya semanas, ¿cuáles son las implicaciones? Algunas de estas mutaciones que va acumulando el virus, si bien, como les dije, no muta tanto como un virus ARN, pero tiene otros mecanismos de mutación, y con más de 100 millones reportadas, de personas reportadas siendo casos infectados, estamos claros que se acumulan mutaciones a lo largo de este virus. Algunas de ellas pueden tener implicaciones en salud pública. La primera implicación es en diagnóstico. De hecho, la variante que circula en el Reino Unido, así fue como fue detectada, porque los métodos diagnósticos en general utilizan 2 regiones del genoma y empezaron a verse muchos aislados donde funcionaba uno solo de los 2 blancos de la PCR. ¿Y por qué? Porque justo los primers que se estaban usando caían en una deleción de esta variante. Entonces, siempre es importante estar evaluando porque pueden haber mutaciones que afecten entonces el diagnóstico de estas variantes. Segundo, obviamente, una gran preocupación, son más transmisibles, bueno, veremos que ya hay evidencias para esto. Pueden ser más graves, también veremos, esta es la gran preocupación. Y la tercera gran preocupación, entre otras, es afectan la eficacia de las vacunas. Antes de entrar en la descripción de estas variantes, digamos 3 grandes variantes que se han descrito, quiero hacer una pequeña reseña de este trabajo de primer autor Joseph Ortega, quien fuera nuestro estudiante de doctorado y que ahorita está en Cleveland. Este trabajo cuyo autor correspondiente es el doctor Héctor Rangel, donde por ensayos in silico de modelaje, predijeron, analizaron algunas de las mutaciones que se han descrito y aquí tenemos 5 de ellas que favorecen la unión justamente a la CE2. Entre estas está la famosa N501Y. Entonces, las variantes que en este momento nos causan mayor preocupación son la que circula en el Reino Unido y bueno, para evitar discriminación es bueno ya no llamarlas la variante inglesa ni la variante sudafricana, sino la que ha circulado y prendió las alarmas en el Reino Unido, que posee justamente, entre otros polimorfismos y mutaciones, la mutación N501Y. Y tenía esta deleción que es lo que hace que no una de las PCRs que se usa para su detección daba resultados negativos y es lo que llamó la atención porque empezaron a ver que muchas de las muestras tenían un patrón de PCR en tiempo real similar a esta, porque justamente, estaba circulando con más frecuencia. Esta N501Y está justamente en el motivo de unión al receptor en la región crítica para la unión al receptor y se ha demostrado que tiene más afinidad por el receptor, por lo que facilita entonces la entrada del virus.
Luego está la variante que se originó en Sudáfrica, que circula y prende las alarmas en Sudáfrica, que según la clasificación que les dije de Rambo, la primera es B.117 y la otra es B.1351. Y esta, además de la mutación N501Y, tiene la mutación E484K, que es también de gran importancia. Y finalmente, la que ha circulado y sigue circulando y ahorita prevalece en Brasil, que es la variante P1. La variante P1 se deriva del linaje B1128 según la clasificación de Rambo y colaboradores. De hecho, esta variante posee los dos aminoácidos E484K y N501Y como la variante que circula en Sudáfrica. Sin embargo, hay otros polimorfismos que nos permiten diferenciarla de la que circula en Sudáfrica. Ya en Brasil también describen una nueva variante, la P2, que solo posee la mutación E484K. ¿Qué implicaciones tienen en particular estas dos mutaciones? Bueno, como ustedes ven, esto es en Inglaterra, cómo se va desplazando lo que circulaba antes y adquiere predominio esta variante. Y la ven en morado oscuro en función del tiempo. Muy recientemente, este es un trabajo bastante reciente del British Medical Journal, nos muestra que la tasa de sobrevida de los pacientes con infección no son pacientes críticos, son pacientes más bien con enfermedad, digamos, moderada a grave. La tasa de mortalidad que se tenía en Inglaterra era 2,5 por cada 1000 pacientes y aumenta a 4 por 1000 pacientes, y el Kaplan-Meier nos muestra entonces una reducción en la sobrevida por esta variante que posee la mutación, como les dije, N501Y más no la E484K. En Sudáfrica vemos lo mismo, distintas tipos, linajes que circulaban, y de repente hacia noviembre empieza a prevalecer esta variante B1351. En Brasil, la otra preocupación que vino acompañando el surgimiento de esta variante P1 es que se observó en un caso de reinfección. Y aquí entonces surge la pregunta: ¿será que esta mutante está evadiendo la respuesta de anticuerpos protectores? Cuando vemos en el caso de la N501Y, vemos, estos son títulos de anticuerpos neutralizantes, no hay diferencia, prácticamente se comportan igual en el título de anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos que tienen las personas vacunadas, en este caso con la vacuna Pfizer, neutralizan igual de bien a la variante que circula en el Reino Unido como a las variantes anteriores, las originales. No es así con la E484K, donde este es un experimento in vitro donde se somete a un virus a concentraciones subneutralizantes de anticuerpos para favorecer la emergencia de mutantes de escape a la neutralización. Y una de las mutaciones que aparece es justamente la E484K, que les recuerdo es la que circula en Sudáfrica y en Brasil. Entonces aquí viene la pregunta si esta mutante viene a poner en jaque a las vacunas. Hay otra variante, L452R, que prendió alerta en California de Estados Unidos. Sin embargo, esto porque también se expandió muy rápidamente, pero hasta ahora no parece ser de mayor preocupación. Ante este panorama y siguiendo instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, establecimos un protocolo, digamos, de sedazo más rápido. Obviamente, bueno, no tenemos la capacidad que tiene Gran Bretaña de secuenciar 140.000 genomas,
pero secuenciando un fragmento de 1000 nucleótidos que cubre justamente los aminoácidos 484 y 501, como ven aquí, además de la 614 en este fragmento, nos permite de forma más rápida secuenciar estos fragmentos y saber si están circulando algunas de estas variantes en el país. Por ahora hemos conseguido 25 muestras, llevamos un poco más de 250, con la doble mutación E484K y N501Y. Encontramos además una con exclusiva presencia de la mutación E484K. Este método, entonces, que es más rápido, nos permitió entonces identificar que en Bolívar está circulando esta variante. Estos son los primeros casos, aunque son números pequeños, ustedes ven que parece estar aumentando la frecuencia, 4 variantes de 11 muestras, 9 variantes de 13 muestras en muestras más recientes. Pero también en la región capital, en el estado Miranda, y algunos casos del aeropuerto. Estos son los casos originales en rojo, y en 9 pues ya casos más recientes. Vemos que se ha hecho vigilancia en Zulia, Mérida, y no se ha encontrado tampoco en Los Roques, ni tampoco en Nueva Esparta, por dar algunos ejemplos de donde se ha evaluado, pero obviamente que esto tiene que ser continuo, porque en cualquier momento pueden empezar a circular en otros estados. No tenemos el genoma completo de este primer caso de variante, pero sí hemos acumulado la totalidad de la espiga, lo que ven aquí, esta proteína. Aquí ven un árbol filogenético con estos 4.500 nucleótidos de los 30.000 que componen al genoma completo, y vemos claramente que se agrupa dentro del clado que forman las variantes tipo P1, a diferencia de las otras muestras en azul, que son otras muestras que circulaban antes digamos, el año pasado en Venezuela. Todas las mutaciones características de la espiga y polimorfismo los hemos encontrado, además de la deleción en la NSP6. Es decir, podemos decir con cierta confiabilidad que es la misma variante que circula en Brasil. De todos modos, la idea es en este momento proceder al genoma completo de estas variantes para confirmar de que no sea una nueva variante surgida en Venezuela, por ejemplo. Tenemos las capacidades ahora a través de un equipo Illumina para proceder entonces por secuenciación de última generación, a analizar estos genomas. Y olvidé decirles, en uno de estos casos que llamamos reinfección, aunque no podemos concluir categóricamente que sean reinfecciones porque no tenemos la secuencia del primer caso, sin embargo, que llamamos reinfección son casos que tengan una PCR positiva y después más de 2-3 meses y luego de nuevo una PCR positiva. En esos casos hemos encontrado también variantes como las que circulan en Brasil, y en una de ellas con la exclusiva mutación E484K, lo cual podría indicar entonces la circulación. Podría ser la variante P2, que es la otra variante que está circulando en Brasil, que no tiene la N501Y, pero ya estaremos analizando más completamente estas variantes en un futuro próximo. Estas conclusiones o comentarios los tomé de una charla de un representante de la OPS, y es importante crear alertas sin crear alarma. Aunque algunas variantes han demostrado mayor capacidad para transmitirse y replicar, no son más agresivas o graves. El impacto en reinfecciones o escapes de la respuesta inmune aún debe ser establecido. Sin embargo, después de este estudio, de esta presentación, aparece el estudio en el British Medical Journal, donde sí se muestra una mayor tasa de mortalidad asociada a la variante
cuando circula en Inglaterra. Y aquí es importante aclarar que estas variantes han circulado en otros países y no forzosamente han tenido el mismo patrón expansivo, por decirlo de alguna forma. Así que quizás haya una serie de factores que condicionen la manifestación epidemiológica y clínica de estas variantes en cada país. Hasta el momento no hay evidencia para inferir que las vacunas existentes no protegen contra las variantes circulando a nivel global. Y si bien les mostré que la E484K reduce los títulos de anticuerpos neutralizantes inducidos por muchas de las vacunas, recordemos que a pesar de todo no se reducen completamente y que la inmunidad conferida por la vacunación no es solo conferida por los anticuerpos neutralizantes y protectores, sino que también hay inmunidad celular y, muy importante, protegen. Hasta ahora la evidencia es que las vacunas, contra variante o no variante, protegen contra la enfermedad grave, contra la evolución grave de la enfermedad, que al fin y al cabo es lo más importante. El diagnóstico virológico hasta el momento no ha sido afectado. Debo decirles que la mayoría y los estuches diagnósticos que se usan en Venezuela no involucran esa región de la proteína S donde se encontró la lesión. Fue casi una casualidad que en Inglaterra lo estuviesen usando y ahora lo utilizan más bien para diagnosticar variantes. Cuanto más se transmite el virus, más probabilidades de que ocurran mutaciones, más variantes son esperadas por la presión selectiva y mutantes de escape. Pues. ¿Cuál es la solución para esto? Vacunar lo más rápido posible y también ya algunas plataformas vacunales están evaluando una nueva generación de vacunas que incorporen las mutaciones que caracterizan estas variantes. De esta forma, podríamos muy bien pensar en un refuerzo, quizás al año de la vacunación, que es lo que acostumbramos, por ejemplo, con la vacunación de influenza a nuestras personas mayores y a niños, donde se estima cuáles son los subtipos y los tipos de influenza que van a circular y se adecúa la vacuna cada año a esto. Mantener, obviamente, la recomendación es mantener y redoblar todas las medidas de salud pública, ya que hay evidencia para la variante británica y hay evidencia emergente, aunque quizás para algunos todavía controversial, pero hay evidencia emergente de que la variante P1 que circula en Brasil es más transmisible. Por lo tanto, tenemos que redoblar las medidas de prevención y fortalecer la vigilancia genómica, como hemos establecido. De hecho, estamos ideando métodos todavía más rápidos para identificación de estas variantes y quizás en un futuro cercano la doctora Rosana Jaspe o en vías de ser doctora Carmen Luisa Loureiro podrán darles un avance a través de uno de estos seminarios sobre estos hallazgos. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que han colaborado en este trabajo? Por el Laboratorio de Virología Molecular, bueno, ustedes con el doctor Héctor Rangel, quien ha coordinado el diagnóstico, la incorporación del Laboratorio de Virología Molecular al diagnóstico del coronavirus en el país, además de tener varios aislamientos exitosos del virus, que es el único laboratorio por tener un laboratorio de bioseguridad tipo P3 que lo puede hacer en Venezuela y que prontamente les dará una charla sobre eso. Aquí conocen a Carmen Luisa, Rosana, Yoneira también se ha incorporado recientemente. Estos son los que quedamos en el laboratorio. Aquí está Cheo Domingo Garzaro con una flechita verde porque él estaba tranquilamente jubilado en su casa y se vino a trabajar arduamente y a exponer su salud con el diagnóstico del coronavirus. Aquí está Joseph, quien era nuestro estudiante de doctorado y que ahorita está en Cleveland. Además, importante la colaboración con el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel,
con la licenciada Piarina D'Angelo y Liesca Rodríguez en particular, que han sido muy colaboradoras para el análisis de todas estas muestras, y la colaboración con el Laboratorio de Biología de Virus. Les hablé ya del doctor Zambrano, Zoila Moro pronto también se va a incorporar en la parte de secuenciación de genomas completos, Christopher Franco, y espero que vean, porque yo no lo veo, la doctora Esmeralda Bizzi, quien está realizando estudios de susceptibilidad genética de esta infección. En el laboratorio de inmunoparasitología, un profundo agradecimiento a la doctora Mariana Hidalgo, que también está colaborando en el diagnóstico y aportando también en otros aspectos de la investigación. Y de la unidad de microscopía electrónica y confocal, la licenciada María Ángel Delgado, que también nos ha ayudado mucho. Y por su atención, muchas gracias. Todo esto es bien complicado, además por la definición de cepa que se está estableciendo entre los virólogos evolucionistas, ¿no? Vamos a empezar por los linajes. Los linajes, primero, para nosotros siempre el aislado es la muestra única que uno logra secuenciar. Antes uno hablaba de cepa cuando la lograba, por ejemplo, aislar y la podía hasta comprar en la TCC, era como que tenía su pedigrí. Después, los linajes ya agrupan a un grupo de muestras, de aislados, que comparten una cercanía filogenética, es decir, tienen muy baja divergencia entre ellas y se parecen más en sus secuencias entre ellas que la de los otros linajes. Entonces ya les expliqué que esta es una nomenclatura dinámica. No es lo mismo que, por ejemplo, los subtipos de VIH que se llaman ABCDE, independientemente de las relaciones que tengan esos subtipos. En este caso hay el A y el B y de ahí derivan A1, A2, A3, B1, B2 y después BA1, 1, etc. O sea que es muy fácil establecer las relaciones ancestrales entre la muestra que estamos analizando, un poco como su árbol genealógico, como hacemos con las familias, pues. Después, las variantes, el virus acumula mutaciones y polimorfismos, son lo mismo, son mutaciones, solo que cuando revisten cierta importancia fenotípica, es decir, le permiten al virus transmitirse más, le permiten al virus ser menos neutralizado por los anticuerpos, entonces las llamamos mutaciones. Y entonces, de esta forma, uno puede llamarlas variantes porque son variantes, también las llaman en inglés VOC, variantes de atención, pues, of concern. Y entonces se les da un nombre particular porque tienen un grupo de mutaciones que ya sabemos que cuando las encontramos, bien sea podría estar aumentada la afinidad hacia el receptor ACE2 y a menudo entonces aumenta la transmisibilidad o está disminuida la capacidad neutralizante de los anticuerpos y entonces posibilidad de reinfecciones o que las vacunas sean un poco menos eficaces. No hay contraindicación de la vacuna ni la Sputnik ni la Sinopharm en personas de tercera edad y mucho menos hipertensos. Al contrario, son las personas que deberían recibir la vacuna, los hipertensos, por tener factor de riesgo. En el caso de, este caso es bien peculiar y se puede quizás discutir con más detalle en privado a posteriori, pero en general, hasta las personas que han sufrido infección pueden vacunarse, solo que hay que esperar 3 meses después del episodio de infección. En este caso que se está mencionando,
podría ser o una reinfección o una infección persistente, que también se ha descrito. Y obviamente que hay que esperar los 3 meses a la PCR, pues tener una PCR negativa para poder continuar con la vacunación, me parece a mí, pero de todos modos podría consultar con el grupo médico, pues. Yo recuerdo, no soy médico. Las únicas contraindicaciones, sabemos que las mujeres embarazadas por ahora no han sido incluidas en los estudios como por razones éticas normales, pero que este panorama probablemente va a evolucionar pronto, y si las embarazadas tienen factores de riesgo, pues en ese caso, bajo consentimiento informado, pueden ser vacunadas, y pronto quizás haya la autorización en el país. En este momento no se está vacunando a las mujeres embarazadas con la variante que circula en Reino Unido. Y fíjense que ese estudio es recién de marzo, y la primera variante que empezamos a oír fue la variante que circula en Gran Bretaña. Así que de alguna forma probablemente todavía no se puede computar bien lo que es la tasa de mortalidad para la variante que circula en Sudáfrica y la que circula en Brasil. Por ahora lo que parece haber indicios es de que es más transmisible, y eso sí parece cada vez más haber evidencia al respecto. Sí, esta actividad correctora, bueno, es importante, ya que sin actividad correctora, pues estos virus no serían viables. Sin embargo, también hemos visto mutaciones en esa proteína. Entonces puede ser que algunos virus vayan a empezar a mutar más de lo que mutan otros, dependiendo si las mutaciones empiezan a afectar la calidad de esta actividad correctora. Pero como les dije, el virus tiene otros mecanismos de mutación, en particular la recombinación, y la que le impone como un mecanismo de defensa innata nuestro sistema de defensa innata con las desaminasas del hospedero. Obviamente, la respuesta inmunitaria, sabemos que hay una serie de comorbilidades que afectan la evolución. Sabemos que las personas, mientras más aumenta la edad, más posibilidad de una presentación grave de la enfermedad. Así que hay factores, primero la edad, donde nuestra respuesta inmunitaria innata no es tan eficiente. El éxito de controlar esta infección es tener una buena respuesta inmunitaria innata, es decir, la primera defensa que enfrentamos contra el virus. Después, obviamente, hay comorbilidades, hablamos de la hipertensión, también la diabetes, y la obesidad, que vemos de más en más, son factores. Obviamente también hay factores genéticos, están siendo estudiados algunos, otros ya los conocemos. Los niños expresan menos receptor ACE2, y por eso entonces, en general, la enfermedad es menos grave en niños, aunque hemos visto una manifestación que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que a menudo ocurre hacia el final de la infección, que es una respuesta inflamatoria dañina, así como la que ocurre en los adultos, en algunos niños. También tenemos que la población de raza negra, por ejemplo, en los Estados Unidos, expresa mayor cantidad de la proteasa, la TMPRSC2, y entonces eso podría explicar por qué la tasa de ataque y de casos más graves, además de consideraciones socioeconómicas, acceso a salud de la raza africana, de la población afrodescendiente en Estados Unidos, la evolución en general ha sido también más grave que en población de raza blanca. Pero hay una serie de otros factores genéticos que algunos se conocen y otros están siendo conocidos en este momento. Llegar a porcentaje, porque como les he dicho, lo que podemos decir es que se ha visto en Bolívar, y les mostré unos números pequeños, ya pronto tendremos una casuística más grande, donde pareciera en Bolívar que pronto va a ser cercana, si no al 90%, va a ser muy alta.
pero a principio de año esa no era la situación. Segundo, en nuestros hospitales también hemos visto en región capital, hemos visto casos, pero no se tiene todavía una estadística de porcentaje. Ya en Estados Unidos al parecer recombinaron y está la variante que circula en Gran Bretaña, pero con la mutación E484K. Un saludo muy especial a Ferdinando y gracias por la pregunta. Algunas vacunas quizás se ha visto una reducción de la eficacia. Recordemos que AstraZeneca suspendió sus ensayos de vacunación en Sudáfrica justamente cuando fue enfrentada a las variantes. Sin embargo, creo que ese fue un escenario muy dramático. Novavax también, que es una vacuna que es basada en subunidades. Hablemos, AstraZeneca y Sputnik son vectores adenovirales no replicativos. Tenemos después las de ARN, que de alguna forma hay algunos indicios de que mantienen su eficacia bastante incólume, pues, frente a esta mutación E484K. Y después tenemos las vacunas a virus inactivado que ya están empezando a sonar. Tenemos Sinopharm en Venezuela, Sinovac en Chile. También hay una vacuna india que está sonando, Covovax. Sí. Y entonces ahí involucran a todo el virus. No se tiene algunos reportes muestran, hay reducción para algunas vacunas, cierto, quizás las vacunas ARN se ven menos afectadas, la reducción de la eficacia, pero me puedo contagiar o no a pesar de estar vacunado. Pero lo que sí hay un cierto consenso es que igual se sigue protegiendo con todas contra la enfermedad grave. En el caso de personas que han presentado alergias severas, vimos los casos de la vacuna Pfizer y algunos menos con la vacuna Moderna, y en todo caso con cualquier vacuna, como además de las de coronavirus, con cualquier otra vacuna, la idea es quedarse al menos 15 minutos sentado después de la administración de la vacuna, de forma tal que si se presenta un episodio de alergia, como son muy rápidos, pues entonces en el centro de salud podrán disponer pues el antídoto, la medicación necesaria para contrarrestar este eventual episodio anafiláctico. De alguna forma, estábamos conscientes y bueno, se nos solicitó que desde finales del año pasado, que además del diagnóstico se incorporara la vigilancia genómica. Como les dije, hay países como Inglaterra que pueden secuenciar 140.000 genomas. No quiero saber cuánto cuesta eso. Como las mutaciones están relativamente cercanas en una región del genoma, secuenciar un pequeño fragmento del genoma nos ha permitido, en lo que va del año, realizar, faltan algunas que están prontas de ser analizadas, más de 300 secuencias, y lo que hacemos es que recogemos muestras de cada estado donde hay, por ejemplo, aumento de incidencia. Obviamente Bolívar nos preocupaba mucho por la frontera con Brasil y de hecho ahí fue donde se encontraron pues la mayoría de los casos. Primero, hay que aclarar, cuando uno se vacuna no hay riesgo de que vaya a aparecer la PCR positiva, nada. Digamos, ni siquiera con las vacunas de tipo ARN, ¿ok? Eso está en el brazo, está confinado al sitio de la inyección. Es decir, no voy a dar un falso positivo por PCR. Lo que sí, por pruebas rápidas, lo que llamamos las PDR, dependiendo de la vacuna y dependiendo del tipo de prueba, algunas nos van a permitir saber si se produjeron anticuerpos contra la vacuna. Es decir, esas PDR, que son las pruebas rápidas de anticuerpos o ELISAs en general, si el antígeno que usan es la proteína de la espiga y, por ejemplo, la vacuna fue Sputnik, entonces, bueno, deberíamos ver anticuerpos. Pero si el antígeno que usan es la nucleoproteína
y de nuevo la vacuna fue Sputnik, pues ahí debería dar negativo, porque la vacuna solo tiene un pedazo, un solo antígeno del virus. Cuando es la vacuna a virus completo, inactivado, ahí sí yo debería ver una respuesta de anticuerpos contra varias proteínas, y entonces después de 42 días o un poco más después de las 2 dosis de vacuna, yo debería tener anticuerpos en una PDR, lo que llaman PDR en la jerga, pues ahora que se ha establecido, prueba rápida positiva. Eso no quiere decir que tuve la infección, sino que la vacuna prendió, como decimos coloquialmente. La ivermectina es una novela que ha tenido más rating todavía que la cloroquina. Lamentablemente, ningún tratamiento antiviral ha resultado efectivo contra esta enfermedad. El único que se mantiene básicamente es el remdesivir, o sea, los inhibidores de polimerasa, y el favipiravir, pero haberlo dicho bien. El tratamiento, sí se ha avanzado mucho el tratamiento de esta enfermedad. Se ha avanzado mucho en el tratamiento de las secuelas de la enfermedad, es decir, la inflamación, la tormenta de citoquina, la trombosis causada por fenómenos inmunopatológicos, y es por eso que se administra dexametasona y heparina de bajo peso molecular, etc. La ivermectina realmente tiene un grupo de médicos que periódicamente sacan publicaciones donde prácticamente están escogiendo los estudios donde se muestra mayor efectividad de esta droga. Así que hasta el momento no hay evidencia de que la ivermectina sea eficaz contra este virus. Yo sí pienso que todavía en el campo de los antivirales hay mucho que buscar, y en particular sobre la vía de administración. Recuerdo uno de los primeros trabajos que realizaron Joseph y Héctor, recuerdo, que era con inhibidores de proteasas de VIH, ya no se usan, lopinavir, etcétera. Y por estudios in silico se mostraba que tenían afinidad contra la proteasa principal de coronavirus. Lo que puede estar pasando es que estas drogas no acceden en una concentración suficiente al sitio importante que es las células pulmonares, porque su administración es por vía sistémica. El mismo remdesivir es administración endovenosa. Entonces quizás toque evaluar la vía de administración nasal para alguno de estos antivirales, para obtener quizás resultados más esperanzadores que los que tenemos hasta el momento. Eso ha sido una pregunta que ha corrido también, así como la cloroquina, la ivermectina. Fue, por ejemplo, antecedentes de vacunación contra la vacuna de tuberculosis. Recuerdo, y por ahí veo al amigo César Cuadras, que es un venezolano que está en Nicaragua, que estuvimos buscando relación, por ejemplo, entre desnutrición e inmunopatología. Es decir, sabemos que nuestras defensas inmunitarias están muy asociadas a nuestra buena nutrición. ¿Será que en poblaciones donde la nutrición no está en condiciones óptimas, se reduce también la inmunopatología? Y sabemos que esta enfermedad tiene mucho de inmunopatología. Y lamentablemente no es así. En África se ha visto malaria cerebral, por dar un ejemplo, que es un ejemplo clásico de inmunopatología de una enfermedad. El número de casos se mantiene algo estable, pero sabemos que también las capacidades diagnósticas no están al tope como en otros países, y obviamente mientras más realices test de PCR, pues más casos vas a encontrar. Entonces, la recomendación es a no decir, no, ya la epidemia está controlada. No, seguimos teniendo casos, hay muchos hospitales en Caracas, clínicas que tienen saturación de camas. Así que a redoblar la prevención, y con lo que hemos hablado de las variantes que también podrían estar contribuyendo a este panorama,
es importante que no nos confiemos y recuperemos, volvernos a cuidar como nos cuidábamos al principio. No le perdamos miedo a esta terrible enfermedad. Esa tasa de reinfección, hay una página web que puedo después transmitir, ¿no? BNO Tracker. Al principio era realmente muy baja, era prácticamente de un caso en 1.000.000. Actualmente, como se ha afinado la búsqueda, esa tasa ya está en el orden del 1 en 100.000 o quizás hasta menos. Y sobre todo con el surgimiento de esta mutación E484K, aunque no tengo las cifras, yo podría inferir y especular que esta tasa ha aumentado. En particular, valdrá la pena inferirla, por ejemplo, en Brasil, donde está circulando ya de forma mayoritaria pues la variante con la E484K. Lo que pasa es que no siempre se puede confirmar la reinfección. Tengo que tener las 2 PCR, haber secuenciado los 2 virus y mostrar que los 2 virus son suficientemente distintos. Por ejemplo, pertenecen a 2 linajes distintos para poder confirmar reinfección. Si no, hay casos también de persistencia, a veces por algún compromiso del sistema inmunitario y a menudo asociado a una infección, a un toque gastrointestinal, recordemos, y además el intestino expresa muy grandes cantidades del receptor ACE2 y entonces podría haber también persistencia, pero ahí debería ser la misma cepa al principio y en la segunda manifestación de la enfermedad. Adelanté un poco, hay un artículo, no recuerdo ahorita la referencia, pero se las puedo hacer llegar, donde justamente describen persistencia. En general había un pequeño, a menudo una respuesta, ¿cuál es la...? Tanto para la reinfección como para la infección persistente, la respuesta inmunitaria, los títulos de anticuerpo en general son bajos después del primer episodio. Claro, esto ahora cambia con la mutación E484K, que aún con un título moderado de anticuerpos se podría entonces inferir que pudiera ocurrir entonces esta reinfección. Ya más o menos expliqué las diferencias, ¿no? La persistente es la misma cepa y es importante tener la muestra al inicio y la muestra al final. Y para la reinfección, entonces son aislados que por la mutación que ocurre a lo largo en meses, no es posible que el virus haya mutado tanto como para hacer un evento de persistencia. Porque justamente cuando surgió lo de la variante de Gran Bretaña, nos llamó la atención porque ninguno de los métodos de PCR que se usan, por ejemplo, en Venezuela, tienen como blanco la proteína de la espiga. A menudo es la polimerasa, el gen de la envoltura, por dar ejemplos de 2 genes. Entonces, no hay riesgo y la ventaja de estos estuches, fíjense que en Inglaterra no dejaron de detectarla tampoco, porque tienen 2 blancos genéticos. Si no pesca uno, pesca el otro. Es muy poca la probabilidad de que una cepa vaya a tener mutaciones en ambos blancos genéticos que se usan para el real time. No hay mayor contraindicación para las vacunas basadas en ARN, en adenovirus no replicativos, porque como su nombre lo indica, no son virus que se van a replicar, son solo vectores para transmitir la información de que hay que producir una sola proteína, la proteína de la espiga, y así inmunizar a la persona. Las mismas vacunas a virus inactivado, se seguiría el mismo planteamiento. Con las personas inmunosuprimidas y las embarazadas, la preocupación es con las vacunas a virus vivo atenuado, que en este momento no tenemos todavía ninguna en el mercado. Sin embargo, la preocupación, por ejemplo, con los pacientes VIH que tengan sus niveles de CD4 muy bajos, la recomendación sería tratar primero de reconstruir el sistema inmunitario
para que la vacuna sea más efectiva, nada más, pues, para no perder el chance de una inmunización efectiva con la vacuna a usar o no vacunado. Bueno, en general, el tiempo en que uno puede transmitir la infección va a depender de la excreción del virus, ¿no? Y en general hay una cierta correlación entre, digamos, una cierta carga viral que se detecta en el real time y la posibilidad, por PCR en tiempo real, perdón, y la posibilidad entonces de transmitir. Hay una buena correlación. Una persona puede reinfectarse no solo por la presencia de esta mutación, ahora quizás con un poco más de probabilidad. Y es por eso que las personas que han tenido infección se pueden y se recomienda que se vacunen igualmente. Solo que se espera 3 meses, porque en los primeros 3 meses todavía tiene muchos anticuerpos. La inmunidad provista por la vacunación es mayor que la provista por una infección promedio. En general, mientras más grave sea la infección, mayor título de anticuerpos también va a generar, pero por eso se recomienda esperar 3 meses y vacunar. Lo que hacen algunas vacunas que son la misma dosis en la primera y en la segunda dosis, ejemplo AstraZeneca, las vacunas inactivadas, las vacunas de ARN, no así la Sputnik, es que se le administra una sola dosis y de esa forma se puede economizar un poco en dosis de vacuna. También vi por ahí colchicina. Lo que repito es que no existe suficiente evidencia aún para ningún tratamiento efectivo antiviral. Ya dije, para tratar las manifestaciones inmunopatológicas hay, y esto ha sido un gran avance para reducir la letalidad causada por este virus. Hay que esperar más evidencia y por ahora no se tiene suficiente evidencia para ninguna de estas dos drogas. Yo sugeriría consultar con un médico para esa pregunta. Probablemente pues el abordaje sea todavía más agresivo en el uso de antitrombóticos para este tipo de susceptibilidad genética. Así como la citromicina tampoco está recomendada. Si uno tiene coronavirus, lo que debe es medir su saturación de oxígeno. Mientras la saturación de oxígeno esté bien, uno puede estar relativamente tranquilo. Y obviamente tratamiento sintomático paracetamol. Ya cuando empieza a haber problemas en la saturación, obviamente como han hablado de los riesgos de trombosis, medir el dímero D para poder entonces evaluar si hay algún riesgo trombótico y si hay alguno de estos riesgos, ahí sí acudir al médico para que aplique el tratamiento necesario. Hasta donde conozco, no, pero pueden ver algunos de las presentaciones del doctor Alexis García, que es el coordinador de la fase 3 de la vacuna Sputnik, o del doctor Julio Castro, donde seguramente aclaran si hay alguna contraindicación. Yo que conozca, no conozco básicamente ninguna contraindicación, salvo obviamente la mujer embarazada, y bueno, eso está en plena evolución. Eso no forzosamente, puesto que yo creo que la estrategia va a ser más adaptar, es decir, con la ventaja que tenemos con las vacunas de ARN, las vacunas de adenovirus no replicativo, la misma vacuna Novavax, que es de su unidad, que son proteínas, todo está basado en ingeniería genética. Y la ingeniería genética nos permite, a través de la mutagénesis sitio dirigido, incorporar esas mutaciones en nuestro antígeno vacunal o nuestro ARN vacunal, entonces, o nuestro adenovirus vacunal. Entonces, de esta forma, lo más probable es que se piense en una segunda generación de vacunas bivalentes, por ejemplo, o polivalentes que incorporen estas mutaciones. Yo me inclinaría más hacia eso, a cambiar la vía de administración, pero eventualmente podría ser otra solución. Sí, se han identificado, al principio era un factor de riesgo y mucho más recientemente un factor protector, como bien lo indica Alexis. Un saludo muy cariñoso a Alexis. Sin embargo, potencial uso en tratamiento de la enfermedad en este momento pues no lo veo
No sé si el doctor Liprandi o la doctora Bizzi, que también el doctor Liprandi es fanático de este factor de riesgo, quieran añadir algo al respecto sobre esto, pero yo no, por ahora no le veo un uso potencial para el tratamiento de la enfermedad. O sea, ya se tiene evidencia de aproximadamente 20.000, 30.000 mujeres embarazadas, y también se ha visto que las mujeres vacunadas transfieren a través de la lactancia anticuerpos protectores a los niños, o sea que sería de gran utilidad poder vacunar en todo caso a las mujeres antes de que conciban, porque de esta forma también podrían transmitir parte de esta protección, los anticuerpos neutralizantes al menos, a los lactantes. Un saludo a mi tutor de maestría y doctorado, qué placer tenerlo aquí. Las vacunas, digamos, todas estas vacunas, tanto vectores replicativos y vacunas tipo ARN, y por eso yo tengo una inclinación que me gustan más que las otras, se favorece, o sea, la presentación es endógena, es decir, el vector entra, bien sea un liposoma, una nanopartícula de estas vacunas ARN y adenovirus, entra en células, ejemplo, células dendríticas, y estas células son las que van a producir a la proteína S. Y esa proteína S es entonces presentada endógenamente, lo cual favorece también la inmunidad celular. Por lo menos eso es la teoría. Obviamente, las vacunas que más bien es por presentación exógena, donde ya estamos inoculando el antígeno, inmunizando con el antígeno como Novavax y las vacunas a virus inactivados, la teoría dice que hay menos presentación endógena y que por ende entonces se favorece más la producción de anticuerpos sobre la inmunidad celular. Pero para contrarrestar ese efecto usan adyuvantes. No es exactamente lo que me está pidiendo, me estás preguntando, Ítalo, pero de alguna forma creo que responde a nivel práctico la importancia de esta presentación endógena de estos modelos novedosos. O sea, lejos de tenerle miedo a estos modelos novedosos como son las vacunas ARN y adenovirales, pienso que tienen varias ventajas que personalmente a mí las considero interesantes. Les voy a recordar cuando puse los comentarios finales del doctor Jairo Méndez de la OPS, justamente cuál es la solución: vacunar, reducir, tumbar las cadenas de transmisión para evitar que este virus se siga replicando, porque con todo y que no muta tanto como un virus VIH o influenza, pues muta por la cantidad de veces en que se ha replicado. Entonces, redoblar las medidas de precaución y tratar de acelerar la vacunación. La Academia Nacional de Medicina ha emitido una serie de boletines, la ACFIMAN también ha acompañado algunos de esos boletines y también ha emitido boletines. La idea es primero vencer todos los temores, el que pueda vacunarse, que se vacune, y acelerar la vacunación en todos los países y que Venezuela no se quede atrás con su vacunación. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.